Hola a todos y a todas. Esta noche quiero compartir con ustedes algunas estrategias para pasar del miedo a la oportunidad. En especial en esta Navidad, que vamos pensando en este año que se va acabando y vamos teniendo algo con respecto a lo que queremos hacer para el año entrante a futuro, viendo cómo el miedo muchas veces nos impide avanzar hacia nuestras metas, nos impide crecer, nos impide hacer aquellas cosas que en realidad nos gustaría hacer y son los sueños de nuestro corazón. Pensé en hacer esta charla con respecto a eso. ¿Cómo voy desde el miedo hasta la oportunidad? Decidí grabarlo y no hacerlo en directo porque estas fechas son fechas muy ocupadas para todo el mundo. Yo quería que cada uno de ustedes pues, lo elija grabarlo, elija verlo cuando quiera verlo. Entonces fue por eso que decidí grabarla y no salir en vivo. Entonces, como les decía hoy, esta charla es del miedo a la oportunidad. Y quiero compartir con ustedes 3 claves que a mí me han servido mucho en la vida para cuando tengo una situación en donde siento miedo, en donde siento que no estoy pudiendo avanzar, cómo convierto eso en una oportunidad para seguir adelante. Entonces, como les digo, son 3 pasos. Quisiera empezar por un cuento. Un cuento es una historia de la vida real. Cuando yo trabajaba en Basquímica, en el año 91-92, yo pertenecí durante un tiempo a la Brigada de Bomberos de Basquímica. Y en la Brigada de Bomberos hacíamos lo que se llaman como conatos, y era que hacíamos prácticas de acuerdo a lo que teníamos que hacer, porque Basquímica es una empresa que tiene muchos productos que son muy inflamables. Entonces allí teníamos un departamento de bomberos. Y en una de las prácticas yo recuerdo que a mí me pusieron un aparato completo, hágase de cuenta un astronauta, o sea, absolutamente con toda la cara tapada, con una máscara, todo el cuerpo tapado. Y a mí me advirtieron mucho, respire bien. Y yo recuerdo que de pronto yo sentía que algo pitaba y algo pitaba. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando y era que a mí se me había olvidado respirar. Y esos trajes son especiales y se dan cuenta cuando uno deja de respirar y entonces empiezan a pitar y eso era lo que estaba pasando. Me tuvieron que advertir y me tuvieron que decir respire, respire, porque eso era lo que estaba sucediendo. Les cuento ese cuento porque tiene que ver con la primera herramienta. Cuando nosotros estamos en una situación de miedo, la mayoría de las veces lo primero que se nos olvida es respirar. Y es precisamente en situaciones de miedo donde necesitamos respirar a profundidad. Entonces la primera parte es eso, recordemos respirar. Uno normalmente no recuerda algo que no está acostumbrado a hacer. Y menos aún en situaciones donde precisamente están siendo retadas todas mis habilidades. Entonces, mi estrategia es que ustedes se entrenen en respiración. Uno debería sacar todos los días 2 o 3 minutos diariamente en aprender, en mejorar las prácticas de respiración, porque nosotros normalmente respiramos muy superficialmente. Respiramos con el diafragma, pero no respiramos profundamente. Entonces, adicional a que en las situaciones de miedo, por instinto prácticamente, dejo de respirar, el cuerpo también, como respuesta al miedo, coge la mayoría de la sangre del cuerpo y la lleva para las extremidades, porque en las extremidades es donde se requiere sangre, bastante sangre, para poder correr. Si yo estoy percibiendo una situación de miedo, la respuesta biológica del cuerpo es a llevar la sangre para las extremidades de manera que yo pueda correr, porque una situación de miedo implica peligro. ¿Qué sucede con eso? Que la corteza, la parte de mi cerebro, que es la que se encarga de que yo piense correctamente, de que yo pueda tomar decisiones, de que yo pueda analizar, esa parte se queda sin sangre. O sea, disminuye el nivel de sangre en el cerebro para llevarlo a las extremidades. Entonces,
Adicionalmente a que yo respiro menos profundamente cuando estoy en una situación de miedo, y fuera de eso, mi sangre se está yendo del cerebro, esas dos cosas juntas hacen que se empeore mi forma de pensar, o sea, yo me quedo en blanco, no tengo respuestas inteligentes, no se me ocurren cosas. Entonces, por eso la primera estrategia y muy importante ante una situación de miedo es respirar profundamente. Inhalo profundo y exhalo despacio, ojalá por la boca en forma de pitillo. Inhalo profundo y exhalo despacio. Y lo hago varias veces. Lo hago hasta que me siento calmado. Esta respiración permite que mi cerebro se oxigene de nuevo. Con un cerebro oxigenado, yo ya puedo tener acceso a mi raciocinio. Yo ya puedo tener acceso a decisiones. Yo ya puedo tener acceso a cosas que se me ocurran. Cuando estoy en miedo, no se me ocurre nada. No encuentro salidas, no encuentro soluciones, precisamente porque la parte de mi cerebro que se encarga de pensar está falta de oxígeno, o sea, está escasa de oxígeno. Entonces, la primera herramienta, respirar. Ahora, vamos a la segunda herramienta. Y yo quisiera contarles otro cuento de la vida real también con respecto a un primo. Pues esta cosa le pasó a un primo mío. Nosotros íbamos a temperar a Caucasia, a una finca ganadera más bien sencilla, no eran estas casas modernas de ahora, no, era una finca muy campestre. Y mis primos normalmente en la madrugada, tipo 2 o 3 de la mañana, muchas veces salían a pescar con mi tío. Yo recuerdo que Gabriel Jaime, mi primo, contaba una historia de un día que venían de pescar y de pronto él vio una luz así como en forma ovalada y él se imaginó que era la Virgen y se arrodilló, ¿cierto? Inmediatamente, pues él vio esa luz y se arrodilló. Eso duró 1 o 2 segundos. Cuando ya vio lo que había pasado, pues al momento que ya se perdió la imagen, se dio cuenta que era aquí un carro que venía con la luz del carro había iluminado la parte de atrás de una hoja de plátano, porque ellos estaban en el campo, era una quebrada que quedaba cerquita en el campo, entonces la luz del carro, como digo, había iluminado la hoja de plátano y en esa forma él había creído que era la Virgen y se había arrodillado. Me gusta este cuento porque nos lleva a claridad de cómo nuestra percepción nos engaña. Nosotros vemos muchas cosas con nuestros ojos y muchas veces escuchamos cosas que no son tan ciertas. ¿Cuánto tiempo creímos, por ejemplo, que la Tierra era plana? Y que si uno pasaba del mar para allá, se hundía o se iba. ¿Por qué? Porque los ojos nos engañan. Nosotros miramos muchas veces un barco y sentimos que el barco se está perdiendo en la distancia y el barco no se está perdiendo, simplemente los ojos nos engañan. La perspectiva, uno mira una pared y uno ve el ángulo de la pared diferente a cierta distancia por la perspectiva. Entonces, la segunda herramienta es entender qué es lo que estamos viendo en realidad. Entonces, yo logré respirar profundo, la respiración me ayudó a analizar. Ahora, con un entendimiento más claro, pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué fue lo que te asustó? Y uno puede ver, una vez que se calma, podemos ver si eso que me asustó es en realidad un peligro de vida o muerte, o me está amenazando mi vida, o puedo entender también simplemente que es una respuesta del cuerpo a algo desconocido. Y aquí es muy importante entender esto con respecto al miedo, ¿cierto? Siempre que nosotros estemos en terreno desconocido, sea ese terreno desconocido bueno o malo, el cuerpo se va a asustar por ser desconocido. Nuestro cuerpo está hecho para ayudarnos a sobrevivir.
Nuestro cuerpo está hecho para ayudarnos a preservar la vida. Y algo desconocido es algo ante lo que el cuerpo siempre va a estar atento, siempre va a estar alerta. Y esa atención y esa alerta nosotros la vamos a percibir como miedo, ¿cierto? No necesariamente es miedo, puede serlo, pero el solo hecho de que estemos en un terreno desconocido va a hacer que de pronto nos asustemos. Entonces, este segundo punto es muy importante entender. Ya me aclaré, ya respiré, analizar. ¿Esto es peligro de vida o simplemente es una respuesta de mi cuerpo porque estoy avanzando en terreno desconocido? ¿Qué es terreno desconocido? Algo que yo no he hecho antes. Cuando yo me estoy aventurando hacia mis sueños, cuando yo estoy avanzando hacia las cosas que en realidad quiero hacer en la vida, lo que a mí me interesa, lo que a mí me importa, las cosas en que quiero crecer, o sea, cuando tú estás avanzando en algo que no estás acostumbrado a hacer, el cuerpo se va a sentir incómodo y hay veces bastante incómodo. Y si tengo percepciones del pasado, tengo creencias de qué va a decir la gente, o de pronto de que puedo equivocarme, en fin, tantas cosas, es normal que sintamos miedo, es normal que sientas miedo. Y por esto esta segunda parte es tan importante, usar mi razón y mirar con claridad. Esto es amenazante posiblemente a nivel psicológico, queriendo decir, de pronto siento que me van a criticar o de pronto me puedo equivocar. Y entender eso bien, pero que eso no me pare, porque cualquier cosa que valga la pena perseguir, cualquier cosa que implique que yo crezca, me va a costar. El miedo, por decirlo de alguna manera, es parte del paquete de crecimiento. Repito, el miedo, sentir miedo, es parte del paquete de crecimiento. Si yo quiero crecer en la vida, si yo quiero avanzar, si quiero hacer cosas nuevas, voy a tener que confrontar, voy a tener que entender, voy a tener que aprender a vivir con el miedo, que simplemente significa esté alerta. Esté alerta que es un territorio que usted todavía no domina. Entonces esa es la segunda parte. Repito, la primera, ante una situación de miedo, recordemos respirar. Y respirar lo suficiente para poder devolverle el oxígeno a mi cerebro y que yo pueda ver en realidad qué es lo que está pasando. Ahora, segundo punto, una vez veo lo que está pasando, definir, esto es peligro de vida, esto no es peligro de vida, esto simplemente implica que estoy creciendo, porque ahí yo puedo tomar decisiones. Si estoy creciendo, ¿cómo me impulso a seguir adelante? ¿Cómo me motivo? ¿Cómo me inspiro? ¿Cómo respiro este miedo y lo trasciendo? Y simplemente sigo hacia esa meta porque esa meta vale la pena, porque esa meta tiene el precio de mis sueños, tiene el precio de mis decisiones, tiene el precio de mis conquistas. Entonces ese sería el segundo punto, muy importante. Y el tercer punto, que es importante también porque no solamente se trata de trascender de alguna manera el miedo, sino de verdad de convertirlo en una oportunidad, es ante algo que me cause miedo, si me está causando miedo, es muy probable que yo sienta desventaja. Entonces, ¿cómo convierto esa desventaja en una ventaja? Y quiero contarles un cuento también. Esta no es una historia personal, esta es una historia de alguien que tuvo una oportunidad de negocio muy buena y empezó su oportunidad de negocio. Empezó con esas ondas que ahora son tan comunes en el área de hipnosis, todas esas ondas sonoras que le permiten a uno ponerse en unos estados relajados de manera más fácil. Este hombre empezó con ese sueño, él y un amigo, y en algún momento determinado, en un principio, cuando estaban apenas empezando su negocio, los demandaron por $1 millón. Eso es mucha plata. Y ellos se asustaron, ellos apenas estaban empezando. Y el amigo le dijo, yo
me salgo, yo me quito de esto. Él no se quiso quitar, porque él creía en su idea, él creía en su idea. Entonces, la tercera herramienta es, él se forzó a sentarse y a escribir todas las cosas buenas que podían tener esta situación que en un principio parecía tan desventajosa, porque que a uno lo demanden por $1.000.000 es una cosa muy asustadora. Y si uno se queda en ese susto, pues le pasa lo del amigo, de pronto se echa para atrás. Pero este hombre se obligó a sentarse y a escribir todas las cosas buenas que se le ocurrían, que pudiera tener esta situación. O sea, esta situación debe tener cosas buenas. Y se agarró a escribir todo lo que se le ocurría, 3 días en estas, y se obligaba a pensar. Entre las cosas que se le ocurrió, dice, esto debe ser muy valioso si alguien considera que vale $1.000.000, porque si por eso me están demandando, es que para alguien esto vale, y vale mucho. Entonces, esa idea lo animó, lo inspiró para seguir adelante y para empezar a que se le ocurrieron más ideas. Y una de las ideas que se le ocurrió, ya desde este punto de poder, fue escribirle a la otra persona, a la persona que lo estaba demandando. Y le contó todo lo que pasaba, le contó cómo habían llegado a este punto, qué era lo que ellos habían hecho. O sea, desde su corazón, abrió su corazón, fue honesto con esta persona y le escribió. Y la persona retiró la demanda. Y este hombre, como su amigo ya se había quitado del negocio, digamos, este hombre se quedó en su negocio y en este momento es una compañía que vale muchísima plata, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que él se obligó a hacer la tarea. Es este tercer punto que les estoy invitando a hacer. Es ante estas situaciones desfavorables que te causan miedo, que en tu corazón sientes, Dios santo, ¿qué voy a hacer? Ante esas situaciones, respira. Comprende que hay algo más detrás. Y este tercer punto, siéntate y escribe, pero hay que escribirlo, no basta con pensarlo. Escribe todas las cosas buenas que pueda tener esta situación. Algunas de ellas van a parecer muy locas, no importa, escríbelas todas. Escribe todas las cosas buenas que pueda tener esta situación para que puedas capitalizarla. Hay una cosa muy importante. Uno no puede hacer uso de aquello que no ve. Uno no puede hacer uso de aquello que no ve. Yo te invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué pasaría si alguien deposita en tu cuenta bancaria $1.000.000 o $500.000 o lo que sea, o 50.000 pesos o 100.000, lo que sea, pero tú no sabes que están ahí? No los puedes usar, ¿cierto? Son tuyos, están en tu cuenta, pero si no los ves, no los puedes usar. Entonces, este último ejercicio de escribir todas las cosas buenas que se nos ocurren relacionadas con esa situación que en un principio nos causó miedo, te permite poderlas usar. El Señor pudo escribir la carta al hombre porque entendió lo que estaba en juego, pero hizo el ejercicio. Entonces, es muy importante que entendamos que primero, cualquier cosa que nos está sucediendo en la vida, cualquier cosa que me sucede a mí en la vida, cualquier cosa que te sucede a ti, en principio no es ni buena ni mala. Es algo que tiene algo para ti. Es un regalo. Hay algunos regalos que tienen espinas, es cierto, y que duelen y que asustan, pero no por eso dejan de ser regalos. Y la forma en que podemos coger lo que percibimos como una amenaza en la vida y convertirla en una oportunidad es poder hacer esa transición, soltar ese miedo que es muy natural del cuerpo, porque el miedo es una respuesta del cuerpo, una reacción biológica del cuerpo, poder soltar ese miedo, poder usar nuestra mente racional y analizar y tomar decisiones inteligentes, que es precisamente lo que nos diferencia de muchísimas especies. Y no solamente eso, sino poder de eso malo encontrar lo bueno y capitalizarlo y crecer en ese ejercicio. Ese es el llamado.
El llamado es al crecimiento, el llamado es a coger cada oportunidad que nos da la vida, disfrazada de lo que sea que nos la esté dando. Cada oportunidad que nos da la vida, convertirla en algo que podemos usar para crecer, para convertirnos en mejores personas, para ser más amorosos, más pacientes, más recursivos, más valientes, tener mejores habilidades. Entonces esa es la invitación de hoy. Un abrazo muy grande y muchas gracias.